La violencia obstétrica fue tema de capacitación, de debate, de charla en el ámbito de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL con el objetivo de que los actuales y futuros profesionales colaboren para prevenir este tipo de prácticas. Exactamente, y en este sentido nosotros la tenemos a Silvina García Conto con nosotros, del área de protección de derechos humanos en el embarazo, parto y nacimiento. Esto es dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ¿no? Silvina, Sí. Gracias por venir. Hola, buenos días. Bueno, estuviste en Sunchales y hoy vas a estar aquí en Santa Fe, bueno, realizando actividades que tienen que ver con esto, ¿no? Con la violencia obstétrica. ¿Qué es lo que se está, digamos, recomendando, digamos, en estas charlas? Mira, nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos trabajamos para prevenir la violencia obstétrica y trabajamos con los profesionales de la salud, con todo el equipo de salud. Por eso ayer estuvimos en la Facultad de Ciencias Médicas y estuvimos en las dos, acá y en Sunchales, y hoy vamos a estar en el hospital porque consideramos que el lugar en el que hay que trabajar es siempre un espacio mancomunado con ellos, escucharlos, saber cuáles son los problemas y por otra parte contarles cuál es nuestra visión de los derechos humanos y de la protección que tienen que existir. La realidad es que lo que tratamos es que la violencia obstétrica empiece a hablarse de esto para que esto no suceda. Lo que sucede es que hay muy pocas denuncias de esto porque la gente no habla. Y no, inclusive, digamos, el término es poco usado, poco conocido, ¿no? Bueno, por eso nos gusta más o nos sentimos más cómodos hablar de protección de derechos humanos en el embarazo, el parto y el nacimiento, porque de alguna manera la violencia obstétrica viene de la Ley de Protección de los Derechos de las Mujeres frente a la violencia, que está conceptualizada de esa manera. Hay diferentes tipos de violencia y la verdad que partir de la violencia obstétrica es una situación de por sí, el otro se siente como intimidado si le hablas de alguna manera como de, bueno, le estás diciendo violento, ¿no? Entonces pensamos que trabajar desde la prevención y abriendo los caminos de por qué está sucediendo esto, se pueden lograr objetivos y resultados mucho más claros, ¿no? ¿Violencia obstétrica es lo mismo que parto respetado en la concepción? Nosotros trabajamos desde el parto respetado. Cuando hablas de parto respetado, digamos, lo que se menciona es en la defensa de los derechos de la mujer y del bebé y de su familia a tener un parto en paz y sin intervenciones innecesarias. Esto es importante. Lo que hablamos es de que un proceso biológico como es el parto no se vea interceptado por rutinas médicas que se hacen justamente en forma rutinaria, sin necesidad médica clara. Cuando el proceso lo requiere, para eso están los obstetras y los médicos y las parteras interviniendo el proceso. Lo que tratamos es que se respete ese tiempo de nacimiento. A veces puede durar mucho, puede haber un trabajo de parto muy extenso, que para una institución médica, sea pública o sea privada, es todo un desafío porque hay que desocupar la cama, porque hay muchas mujeres, porque es una situación de desafío para todos. Pero la realidad es que están provocándose situaciones de intervenciones innecesarias y esto lleva de alguna manera por todo un entramado muy profundo que tiene que ver con los profesionales de la salud, que tiene que ver con esa mamá que no se le explica en general lo que se le está haciendo. En general eso puede terminar en una violencia obstétrica, que quiere decir que sus derechos se violentaron. ¿Por qué se violentaron? Porque no se le explicó lo que iba a suceder, porque los tiempos se apresuraron y porque de alguna manera se coloca a todos los actores, madre, bebé recién nacido, médicos, anestesistas si fuera necesaria, en una situación impuesta y no natural. Por eso, digamos que trabajando con el respeto del parto, vamos a evitar los casos de violencia obstétrica. Ese es el objetivo. Y básicamente, ¿cuáles son esas prácticas, esas formas, que se consideran violencia obstétrica? Mira, algunas mencionaste. En el principio, lo primero que es una cuestión muy básica y muy lógica, y a mí, yo lo digo así en las capacitaciones, es muy obvio, así que nos da como vergüenza hablar de esto, pero la verdad que tiene que ver con el respeto más básico entre dos personas que se encuentran, ¿no? Porque entre una persona que está a punto de parir, que es uno de los momentos más trascendentes de la vida, por lo menos de ella sin duda y de ese bebé sin ninguna duda, tiene que haber algún tipo de empatía y de relación con ese equipo de salud. Entonces esa primera relación es fundamental. Cuando existe esa empatía y ese respeto, las cosas siempre van por un carril mucho más amoroso y mucho más pacífico. Cuando eso no sucede, el otro pasa a ser casi un desconocido, y ser un desconocido en un espacio de parto es muy complejo.
Vos sabés que te escuchaba y mientras te escuchaba recuperaba la experiencia del nacimiento de mis dos hijos claro. con dos médicos distintos, claro, ¿no? Y claro. lo que fue la primera experiencia y lo que fue la segunda. Claro. Lo diferente que fueron en esto que vos marcabas, ¿no? En la relación entre paciente y el médico, nada más que eso. Absolutamente. Por eso nos interesa poner luz sobre eso, porque es algo muy básico y muy vincular, y esto es esencialmente vínculo humano, primero, y después viene el saber médico y viene todo lo demás, pero tenemos que reconquistar todo lo que perdimos de lo humano. Entonces, a partir de ahí vamos a hacer un camino que va a venir solo de amorosidad, de un entorno contenido, de que una madre pueda salir diciendo que como mínimo está bien y contenta, y no que fue una de las peores cosas que le pasó en la vida, ¿no? No es algo traumático, ¿no? Exactamente. ¿Y esto pasa en el sector público o privado, en los dos, en uno más que en otro? Pasa. Mira, si este es el mapa de Argentina, yo te diría que cruza en diagonal absolutamente todo. Esto puede darse en un lugar público o en un privado, más y menos alternativamente. Puede haber más cesáreas en uno que en otro. No hay manera, no tenemos ningún registro que nos ancle con esto pasa en ciertas circunstancias. Pasa en situaciones económicas diferentes, en situaciones sociales diferentes, en situaciones de atenciones públicas o privadas. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con lo humano de la persona que te está tocando en ese momento. Entonces, no tenemos manera, sí sabemos que trabajando con los equipos de salud y trabajando como en esto como en el persona a persona, se está armando una red. Por supuesto, esto tiene muchísimos años y hay muchas personas que trabajan por esto hace muchos años. Por eso, ahí también en el mapa de Argentina hay focos de luces de gente que está y instituciones que están haciendo muy bien las cosas y se trabaja muy bien. Y son lugares en los que, por supuesto, las cesáreas disminuyen drásticamente. Si vos le preguntas a una persona, a una familia, cuál fue su experiencia de parto, te va a decir qué le pasó y ese bebé seguramente fue un bebé que estaba con su mamá al instante siguiente al nacer. Eso es una de las cosas fundamentales por las que trabajamos. Hay una hora que se llama la hora de oro, que es cuando el bebito nace. Al instante que ese bebé sale de la panza de su mamá, lo único que tiene que hacer es estar arriba de su mamá. Y hay todo un trabajo entre los neonatólogos, los pediatras, los obstetras, de que ese momento se respete absolutamente, porque ahí pasan muchísimas cosas que tienen que ver con la estructura psíquica de ambos, pero primero con la de ese bebé. O sea que, pero en eso se ha avanzado, por lo menos me da la sensación, a mí me pasó que yo tengo un hijo de 20 años, imagínate 20 años ahora, ha evolucionado. Totalmente. Y me doy cuenta por mis hermanas, porque tengo bebés en la familia, y la verdad que hasta me siento como que me quedé afuera de algo que era muy importante. Sí. Es increíble porque uno va al registro propio, ¿viste? Y es así. Y las cosas cambiaron mucho. Para mejor en muchos por sentidos, supuestamente, ¿no? Por supuesto, porque lo que hablamos ahora como algo conquistado hace 20 años era como empezar a remar una situación de que te miraban como diciendo, ¿será tan importante? Y te parece se comprendía, que ¿no? Era como, pero era no, como un capricho, era no como, como claro, una como una cosa más de bueno, ustedes que quieren esto de que el bebito está totalmente comprobado, no solo el tema del vínculo con la mamá, sino la lactancia, el paso de hierro cuando el cordón del bebé deja de latir. En el momento en que ese bebé sale de la panza y el cordón deja de latir, hay un paso de sangre importantísimo. Esos bebés no tienen anemia, esos bebés es como si le pusieras un protector de muchísimo tiempo de sistema inmunológico, porque le está pasando sangre de su mamá. Así que hay mucha... En ese momento hay como cosas que ya no se discuten y entonces tenemos aliados en todo el sistema médico para que esto pase. Hace 20 años teníamos que pelearnos con todo el mundo para que esto pase. Es que en realidad no lo sabíamos tampoco. Tampoco, sí. No lo sabíamos. Es verdad. Está bien, a lo mejor porque uno era muy joven. No te lo decían a vos como mamá, ¿no? Claro, no te lo explicaban. No te lo explicaban. No te lo decían, claro. No sabías que tenías esa posibilidad o no comprendías la magnitud de tener esa posibilidad. Totalmente. Me parece que pasa por eso también. Y también esto de que, como no te lo decían, que es lo que pasa, el sistema de alguna manera se impone al individuo, porque si vos de alguna manera no tenés a alguien que te sostenga por supuesto, desde la situación familiar, pero también que te sostenga frente a ese sistema, el sistema de por sí se impone, entonces te lleva puesta, porque es la rutina, entonces te sacan al bebé, lo pesan, lo miden, bueno, si esa rutina se puede
siempre hablamos, por supuesto, de embarazos de bajo riesgo y de bebés sanos, está clarísimo, tal cual. ¿no? Un bebito que necesita una asistencia, nadie está hablando de eso. La mayoría de los casos en este país, más del 80%, son de embarazos de bajo riesgo, con bebés que nacen sanos y que no tienen ningún tipo de necesidad más que estar a UPA de su mamá. Hay mitos también en el medio, ¿o no? Porque, por ejemplo, el mito de que si te hacen cesárea, hasta una hora después no te va a bajar la leche. Eso cambió. Eso me lo dijeron a mí hace 20 años. Hoy mis hermanas tuvieron el bebé y no alcanzaron a ponerla en la cama y ya se lo prendieron. Sí, es importante esto que traes, te agradezco, porque lo que hablamos del parto también tiene que ver con la cesárea y también es necesario cuando un bebé necesita de un cuidado determinado. Es decir, es una cesárea, eso no significa que el bebé se lo tengan que llevar. Es una cesárea, lo pones igual acá, porque es una cesárea y la mamá está totalmente consciente, es simplemente una anestesia de la cintura para abajo. Entonces, la búsqueda del bebé, el bebé en ese lugar es absolutamente mamífero, con lo cual va a buscar la teta y esa situación empieza en ese momento, es decir, la lactancia empieza en ese momento, los bebés casi que reptan a buscar la teta. Así que da lo mismo la vía del parto en ese momento, tal cual, y está bueno saber que no debiera ser una cobertura de los médicos de decir, bueno, pero tuviste cesárea, me lo tengo que llevar porque. No es necesario, excepto que haya alguna situación puntual que los médicos consideren. En general, te vuelvo a decir, tenemos un altísimo porcentaje de bebés que no necesitan nada y respiran absolutamente autónomamente. Cuando el bebé grita y llora es que es un bebé que ya entró aire, con lo cual ya está, digamos, este es el primer... cuando el bebé nace, como le dicen los médicos, deprimido, que es como un bebé que nace más hipotónico, puede ser que requiera algún tipo de... y ellos tienen una rutina y hay mucha gente que sabe muchísimo para no sacarlo del lado de su mamá, aún necesitando algún tipo de masaje o de como de un poquito de, bueno, vamos que llegaste a la tierra, ¿no? Es eso. Recién Gisela te preguntaba por si hay diferencias entre el ámbito privado y el público. Ahora, uno tiene la idea, o por lo menos desde aquí de Santa Fe, que hay por lo menos una diferencia de mentalidad dentro de lo que son los profesionales del ámbito, que a veces son los mismos, ¿no? Los que trabajan en el ámbito público y privado, ¿no? Lo que yo voy a decir, total, como yo lo puedo decir, lo que pulula en todo el imaginario social y tiene parte de verdad, es que lo privado tiene más cantidad de cesárea por ser un lugar privado. Esto en parte en algunos lugares es así, porque lo público tiene muchísimas menos posibilidades de ir inmediatamente a una cesárea, por una cuestión de recursos y por una situación de quiénes son los médicos que la van a hacer, digamos. Eso es verdad. Es verdad también que los profesionales de la salud a veces hacen una cosa en un lado y otra cosa en el otro, es verdad. Pasa eso, está comprobado. Pasa eso. Y la verdad es que a veces tenemos una gran deuda con la salud en el ámbito privado, digo, porque a veces la sensación es que el ámbito privado se maneja como si fuera una embajada, ¿viste? Esto es como, bueno, acá como que tenemos nuestras normas. Y esto no es así. Ningún lugar en este país, excepto las embajadas, claramente, no responden a normas nacionales, con lo cual cualquier espacio público o privado tiene un marco normativo que tiene que respetar. Digo esto porque a veces los argumentos para con los usuarios del sistema son, bueno, pero acá nosotros hacemos así las cosas. Y el paciente o la paciente está en desventaja, una clara absolutamente, desventaja cuando vos decís, porque aparte si a vos te dicen, hacemos así las cosas, claro, vos qué pensás, bueno, entonces no son las mismas normas que en el de al lado. Y no, hay normas, nosotros tenemos normas en el Sistema de Salud Nacional, por supuesto, en el caso de que hay todo un tema jurídico, hay los hospitales o sanatorios que tienen que ver con la nación, es decir, que tienen dependencia con el Ministerio de Salud de la Nación, hospitales públicos provinciales y hay municipales. Esto tiene que ver con la diferente complejidad también. En cualquier caso, las normas son para todos iguales, ¿no? Leyes nacionales, leyes provinciales y normas municipales. No hay diferencia en eso. Por lo que estás diciendo, ¿la cesárea está considerada dentro de la violencia obstétrica si se realiza... digamos, innecesariamente? Mira, cuando eso tiene que ser algo que lo pueda detectar la persona, ¿no? Es decir, es algo muy individual, porque en general lo que nos pasa también es que las mujeres, después de pasar el tiempo que cada una tenga, saben que algo estuvo mal, o sienten que algo sucedió, o saben que algo pasó. Se puede desandar ese hilo e ir para atrás y decir, bueno, ¿cómo llegaste a la cesárea? Para eso necesitamos la historia clínica, porque a veces lo que se le dice a la mamá es una cosa y lo que sucedió es otra. ¿Por qué? Porque cuando el parto se acelera, es probable que si ese cuerpo no responde al aceleramiento externo, vos termines en una cesárea. Pero esto no se dice.
Entonces las frases que se escuchan son: el bebé no bajó, la cadera es chiquita, no pudiste dilatar lo suficiente. Y a veces es solo una cuestión de tiempo, a veces no, y es absolutamente necesaria una cesárea. Pero a veces es una cuestión de tiempo. El sistema acelera un proceso que si tiene que durar 12, vos lo aceleras en 6, no responde. Y como no responde, el bebé empieza a sufrir. Y cuando te dicen, el bebé está sufriendo, se terminó el diálogo, hacemos una cesárea. Entonces, unir la violencia obstétrica con la cesárea, por lo pronto es arriesgado, pero es verdad que hay que como tirar de ese hilo para saber si la podemos unir. Bueno, ¿no? y hay otras cosas que mejoraron. Por ejemplo, la partera, la figura de la partera, maravillosa, que reapareció sí, en los hospitales, en los sanatorios, sí, que se había perdido, sí, que tenía que ver con nuestras abuelas, claro, pero la figura de la partera volvió y acompaña el parto, además. Ellas son fundamentales. El trabajo de la partera es un trabajo absolutamente primordial y es la primera que puede tener el contacto con la mamá, que puede soportar y bancarse absolutamente, porque está preparada para eso, muchas horas al lado de esa mamá, con mucha paciencia y con una posibilidad de calmar a la mamá. Esto también es muy importante, porque a veces los médicos no están preparados para esto, están preparados para otra cosa. Y por eso yo la figura de las parteras las rescato absolutamente. Ellas están apareciendo más, se está tratando de que de alguna manera ellas tomen la posta de los partos de bajo riesgo, que están preparadas para eso. Absolutamente. Tenemos profesionales muy buenos en este país. Por supuesto que hay malos profesionales, sí, pero quiero decir, hay muchísima gente muy capacitada y muy formada. Entonces, que ellas estén apareciendo nuevamente o que tengan como un rol medio protagónico, habla bien de toda la sociedad y del sistema de salud. Cuanto más hay algunos lugares en los que casi los médicos están más corridos y les dejan a ellas medio el rol protagónico con la mamá, que de verdad son las como, por supuesto que el único actor acá central es la mamá y el bebé, pero de alguna manera son como bailarines que van entrando y saliendo de un escenario hermoso, y los médicos cada vez se tendrían que quedar un poco más atrás y que las llamen las parteras. Como ellos dicen, nosotros sabemos mucho menos que ellas de esto del parto, de lo que significa acompañar un proceso de salud, ¿no? Como es un parto sano. ¿Y cuánto ayudan estas jornadas que lleva adelante la Facultad de Ciencias Médicas? Porque yo decía, los actuales profesionales, pero también los futuros, que es a lo que hay que ir formando. Mira, los chicos, la verdad que primero son jóvenes y tienen estas miradas hermosas y te siguen y saben, y es increíble porque ellos, como están haciendo las prácticas, saben lo que pasa. Así que el intercambio fue hermoso. Yo creo que aportar la mirada de los derechos humanos al sistema de salud es uno de los desafíos de la Secretaría. Nosotros, desde la Secretaría de Derechos Humanos, trabajamos tratando de que el concepto de derechos humanos se extienda, porque la verdad que es un gran paraguas que mete a todos los derechos que tenemos. Y en salud es todo un desafío porque no hay una mirada de derechos humanos en salud, y la persona es la primera, un médico es alguien que se está dando a otro básicamente, así que ahí queremos trabajar con eso, y la verdad que son receptivos. Yo confío absolutamente, vamos a tener otros médicos de acá 10, 15 años, estamos con gente muy grande de muchos años ya como de alguna manera cediendo esto de, bueno, que está bien, ya entendimos. Hay que entender que ellos estudiaron con otras prácticas, que tuvieron otras cabezas que les enseñaron y están acostumbrados a hacer otra cosa. Así que no hay que tener miedo, lo que se hizo y hay que poder decir, bueno, cambiamos y hay que cambiar, ¿no? Eso es. ¿Y cuánto estamos de lejos a las metas que se han planteado ustedes? ¿Cuánto falta para lograr esto de Mira, que... por la cara de Silvina, me parece que va. Bueno, sí, tenemos mucho trabajo. Pero tenemos ¿dónde muchos estamos? años, ¿En qué parte del muchos camino? años. Mira, yo te diría que hay algo que nos actúa muy a favor, que es esto como de una especie de moda o de cosa medio, si querés, tal vez mediática, que se está empezando a hablar del parto respetado, de la semana del parto respetado, que es algo que tracciona mucho para que la gente empiece a saber qué es esto. Y también la posibilidad de que las mujeres hablen. La verdad que nosotros sentimos que el motor de que las mujeres empiecen a hablar y a contar, porque lo que sucede es que a veces los profesionales de la salud lo que no quieren es que se hable de estas cosas porque se sienten muy expuestos. Y las cosas tienen que cambiar. Cuestionados, quizás, ¿no? Claro. O bueno, o me vas a venir a decir a mí lo que hice mal, o digamos, es que alguien escriba en un papel, me atendí en tal lugar y la doctora tal me dijo tal cosa.
por lo pronto no les gusta, es totalmente comprensible, pero bueno, hay que empezar a hablar de esto. Yo te diría que estamos como en la mitad del camino, nos falta un arduo camino. Bueno, pero es bastante optimista el diagnóstico. Sí, porque la verdad es que cambiaron muchas cosas, muchísimas cosas. Hay salas de parto, de trabajo de parto donde se pueden hacer partos, esto no existía hace 10 años. Hay pelotas para que las mamás puedan trabajar en el cuerpo y esto tampoco existía porque te decían, entre otras cosas, la asepsia del piso, no te puedo dejar que una mujer... Y otra cosa, que no tenga una vía. Pensá que estamos muy avanzados. La vía permanente, que es lo que se ponía antes y ahora en muchos lugares también, pero en otros no, te impide que una mujer se ponga sobre una pelota con un bombo así y pueda, si tiene una vía no puede, ¿no? Partos acuáticos hay lugares partos ambientados, acuáticos, usan espacios públicos, en oficinas, en sectores públicos. Sí, sí. A veces lo público tiene esto muy bueno, que es como la posibilidad de cambiar más rápido, y eso también está bueno rescatarlo. Lo privado tiene tal vez más trabas, tal vez tiene más posibilidades de lo económico, pero tal vez tiene más trabas. A veces lo público, por esas mágicas situaciones de la administración, y sale, ¿viste? Van caminitos y las cosas salen. Entonces tenés una sala de partos con agua en un lugar público o cintas, como vieron las cintas que usan las chicas para colgarse y hacer circo. Hacer telas, bueno, claro, eso es una muy linda manera, porque cuando las mamás se pueden colgar, aún teniendo los pies en el piso, pueden relajar. Entonces son elementos que ayudan muchísimo a vivir un trabajo de parto diferente. Bueno, eso en la provincia de Santa Fe, en Rosario. Claro. Es una experiencia muy interesante y ha crecido muchísimo la cantidad de partos en relación a las cesáreas. Es que lo que empieza a pasar es que si las cabezas de los hospitales, los médicos o los titulares de obstetricia tienen datos, cuando empiezan a verlo, los datos bajan drásticamente. Las cesáreas bajan drásticamente. Entonces, el dato te hace, si te estabas acá, te hace bloom y en muy corto plazo. Entonces, eso también les da ánimo y los impulsa, porque entonces, bueno, bajamos... Se podía. Se podía. Pensá que en Argentina estamos muy por arriba de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, muy por arriba, y hay algunos lugares que muy contentos dicen, tenemos cerca del 20% de cesáreas, que es bajísimo para Argentina. Bueno. Silvina, por demás de interesante, me parece que es un tema aparte por todas las preguntas que te hicimos. Sí, nos involucra. Porque es la vida misma. De que se habla poco también, ¿no? Y que me parece que es necesario para todos y para todas empezar a tener por lo menos más en claro cuáles son los derechos, ¿no? Lo que vos le podés pedir o exigir al médico. Totalmente. Nosotros trabajamos en la Secretaría, tenemos nuestra página, que es la página de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que es SDH Argentina, pero aparte ahí tenemos la ley, que es la ley de parto respetado, que es la 25929, y cualquier consulta que quieran hacer pueden escribirnos a violenciaobstétrica@secretariaderechoshumanos.com.gov.ar y podemos intercambiar esto de que la gente empiece a saber dónde está la ley. Bueno, la ley se puede bajar de cualquier lado, nos pueden escribir, nos pueden llamar, empezar a hablar de estas cosas es fundamental. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y vas a recorrer una de las maternidades emblemáticas de Santa Fe, como es la del Iturraspe. Sí. Así que seguramente ahí también vas a tener un contacto muy tangible de la realidad que nos toca. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, día. igualmente. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, hacemos una pausa. La nueva última. pausa, sí, O la en este penúltima. caso con música.